acuerda de esto, ¿no? Perfectamente. A favor suyo, no era funcionario, tomaba whisky, ahora es ministro y toma agua y café. Perdón por la interrupción, pero te tengo que mostrar el video, porque yo lo que estaba mostrando era el cartoncito que estaban mostrando los kirchneristas y no estaba haciendo una declaración personal. Entonces podríamos mostrar el video y creo que mostraríamos la historia completa. Bueno, cuando era periodista y tomaba whisky usted decía no volvamos al fondo. En realidad estábamos debatiendo en ese momento, ¿las cámaras? En realidad estábamos debatiendo en ese momento el acuerdo con los fondos buitres, y usted decía en ese momento que si acordábamos con los fondos buitres no íbamos a tener que volver al Fondo Monetario Internacional. La primera pregunta que le hago es, ministro, ¿qué cambió en usted? Que no consideraba al Fondo Monetario Internacional como una alternativa y que ahora la considera y defiende el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En marzo de este año, usted recibió a la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Tuvo actividades con ella, la invitó a cenar a su casa baldío, podríamos decir, a almorzar a su casa baldío. La presidenta del Fondo Monetario Internacional fue elogiosa con la economía argentina. Decía que era asombroso los cambios que había tenido la economía argentina en 2 años. La pregunta que yo le hago es, en ese momento, ¿usted ya estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional? ¿Ya en ese momento ustedes pensaban que iban a volver al Fondo Monetario Internacional? Y si estaban negociando con el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no se lo informaron a los argentinos? ¿Por qué no le dijeron a los argentinos que estaban negociando con el fondo? Usted hizo referencia a la sequía y al aumento de la tasa de interés como condiciones fuera de su voluntad como ministro de Economía que modificaron la situación. Ministro, usted sabía que iba a haber sequía. Tenemos un instituto importante, el Servicio Meteorológico Nacional, capacitada, con una funcionaria muy capacitada al frente. Le debe haber informado que debía haber sequía. Y le deben haber informado que el nivel de la cosecha iba a ser menor que en años anteriores. Usted debe haber seguido, como todos, la campaña de los Estados Unidos. El presidente Trump anunciaba que iba a aumentar la tasa de la Reserva Federal y que ese aumento de la tasa de interés iba a tener impacto en los mercados emergentes. Es cierto que hay una apreciación del tipo de cambio. Esta es la curva de los restos de los países de América Latina. Está México, Colombia, Brasil. Mire lo que aumentó el tipo de cambio en la Argentina desde enero y cómo aumentó en el resto de los países de América Latina. ¿Qué pasó en la Argentina? Su hasta hace poco colega par, el ministro Caputo, cambió sus posiciones en Levac en diciembre a dólar. ¿Usted sabe por qué lo hizo? ¿Usted sabe por qué cambió de Levax a dólar? Ganó mucha plata. Nos podría haber avisado a todos los argentinos, ganábamos todos. ¿Utilizó información privilegiada? ¿O no utilizó información privilegiada? Quiero preguntarle, ministro, otra pregunta más. Si conoce algún país en el mundo que tenga la tasa de interés más alta que la Argentina hoy. Si hay algún país en el mundo
que le deba al Fondo Monetario Internacional más de lo que le debe la Argentina ahora. Quiero que me corrija. Había 3 países en el mundo que tenían crédito stand-by: Irak, Kenia, Jamaica. El cuarto somos nosotros. Hubiese sido un lindo grupo para el Mundial. Quizás llegábamos a instancias superiores, digamos, ¿no? ¿Cómo va a resolver el problema de la balanza comercial? Que es, a mi criterio, el mayor de los problemas argentinos. Porque el hincapié que hacen es un hincapié directamente en el déficit fiscal. Y el déficit de la balanza comercial, ¿cómo lo va a resolver? Virtuosamente. No me diga que por la fenomenal devaluación van a venir menos importaciones y por el aumento de la recesión también van a venir menos importaciones, porque ese es el mayor problema que tenemos el conjunto de los argentinos. Entonces, ministro, la verdad que yo siento que en algún lugar nos están mintiendo, que ustedes sabían que iban a acordar con el Fondo Monetario Internacional, que lo sabían antes que el conjunto de los argentinos, que no lo informaron adecuadamente, porque yo no puedo creer que usted no conocía las decisiones que iban a suceder en el marco de la economía argentina. No puedo creer que usted utilice la excusa de la sequía, como si no sabía que iba a haber sequía. No puedo creer que usted utilice el argumento del aumento de la tasa de interés. Chocaron el país, se lo pusieron de sombrero. En 2 años y medio se pusieron la Argentina de sombrero. ¿Por qué no le dice la verdad a los argentinos que los países más importantes del mundo no están en el Fondo Monetario Internacional con deuda? No está allí ni Francia, ni Alemania, ni Canadá, ni Australia. Solamente 30 países del mundo tienen deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no le dice la verdad a los argentinos que no es un acuerdo virtuoso? Que en realidad fueron al Fondo Monetario Internacional porque si no, nadie lo pronuncia, pero tenían miedo de caer en default. Porque esta es la verdad. Usted recién dijo, ministro, la deuda no computa del fondo en aumento de la deuda. ¿Por qué? Porque renueva deuda. Y si no tenían el acuerdo con el fondo, ¿con qué renovaban esa deuda? Entonces, sería bueno, ministro, que ya alejado de ese rol de periodista, que seguramente debe haber sido más cómodo para usted, digamos, de periodista tomando un vasito de whisky, le diga la verdad a los argentinos, le diga la verdad de cómo vamos a salir de esta crisis, porque no hay país en el mundo que después de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional haya podido mostrar un desarrollo virtuoso. Muchas gracias. Tiene la palabra el ministro.